Bien, eh, antes de concluir el tema de, del servicio, ¿no? Y dentro del servicio, el honrar a Dios con todo lo que tenemos, eh, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Enfocado un poquito en la mayordomía. eh, Quiero, obviamente, antes de terminar, tomar algunos puntitos que tal vez van a ser un poquito repetitivos, pero como todo nuestro estudio, hermanos, eh, la repetición siempre es positiva si la tomamos correctamente, ¿no? Nunca va a estar de más. Así que antes de concluir el tema del servicio, hoy día quiero terminar algunas ideas, reforzar algunas ideas y posteriormente también tocar un tema que tiene que ver con justamente con la adoración, aunque cuando ustedes lo escuchen tal vez algunos no lo entiendan, aunque a todos los que yo veo en pantalla, y aún a mi hermana, mi querida hermana Teresita que está ahí, pero que no la veo, pero sé que está ahí, sé que ella también va a entender luego, pero tal vez haya más de algún hermano que no entienda la relación, pero ya lo vamos a averiguar, ¿ya? Eh, Creyendo que el Espíritu Santo nos guía a entender esto, ¿ya? Me refiero al tema de cómo enfrentamos los cristianos la Navidad, ¿ya? La Navidad secular, porque tristemente hoy día es más una fiesta secular que cristiana, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, vamos a comenzar primero que nada concluyendo este tema de, eh, de las ideas sobre cómo la vida de mayordomía es una vida de expresión adoradora, ¿ya? Recuerden lo básico. El que entiende que es mayordomo sabe que todo lo que tiene y todo lo que es le pertenece al Señor. Entonces, con alegría y con gozo, va a rendir todo lo que tiene a los pies del Señor para su gloria y su honra, porque sabe que no es de él, sabe que es del Señor. Y va a reaccionar en alabanza, va a reaccionar en acción de gracias, porque le va a decir, gracias, porque todo lo que tengo es tuyo y me permites disfrutarlo. Y como decía el rey David, de lo que tú nos das, ¿cierto? De eso te damos, ¿ya? Así que, enfocados en eso, quiero que por favor volvamos a ver un poquito la oración de David, ¿no? Ahí en Crónicas, eh, Primera Crónicas 29, que la vimos cuando nos enfocamos, ¿no es cierto?, en el tema de la alabanza, ¿ya? Eh, y ahora lo vamos a ver bajo esta perspectiva, ¿ya? Porque realmente es una oración tremenda, hermanos. Eh, Y ahora, mientras que digo eso, me acordé de una alabanza. La otra vez estaba tratando de acordarme de alabanzas antiguas y justamente hay una alabanza antigua muy, muy bonita que está basada en Crónicas 20, Primera Crónicas 29, ¿sí? Versículo 11, ¿ya? Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 10, ¿ya? El contexto anterior de lo que vamos a leer es toda la alegría que se produjo cuando David motiva al pueblo, a los líderes, a toda la gente que estaba en eminencia, ¿no? Los motiva a que ofrenden para la obra del templo. Y si ustedes se recuerdan, ¿no? Se produce todo una alegría, una euforia, un tema maravilloso, de un sentir muy profundo de honrar a Dios con los bienes materiales. ¿Ya? Bienvenida, Jackie, que Dios te bendiga, hermana querida. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Ya? Entonces, el contexto es eso. Ya, el contexto es la alegría, el gozo que produce el poder dar espontáneamente para el Señor. Y el contexto aquí es material, es claramente material, ¿sí? Eh, pero también la oración de David, obviamente por algo está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, le da el contexto espiritual a todo este mover que se dio ahí. Un mover económico, un mover de dinero, un mover de bienes materiales, la alegría de ofrendar materialmente. Pero eso podría quedar solo en eso, ¿no?
en un dar económico, en un dar material. Pero la oración de David, lo maravilloso de la oración de David, es que le da el contexto espiritual a todo esto y que es el contexto que el Espíritu Santo nos enseña en el Nuevo Testamento. Así que leamos después de este mover de Dios, ¿cierto? Y del corazón de la gente, porque David dice, ahí lo vamos a ver, la gente dio espontáneamente, ya con alegría, ¿no? Me río porque eh, muchos estarían felices, muchos predicadores ya estarían felices con que pasara lo mismo, ¿no? Hoy día pasara lo mismo en su iglesia. Uy, Señor, ¿por qué no produce un mover así? ¿Ya? Eh, bueno, hay otros que son los falsos profetas que no necesitan un mover de Dios, solamente necesitan su lengua, ¿sí? Para engañar, ¿no? Entonces, 1 Crónicas 29, versículo 10, leemos en el nombre del Señor y dice, asimismo se alegró mucho el rey David, ya, obviamente al ver todo este mover de ofrenda, ¿no? Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Miren qué maravilloso. Lo examinamos cuando vimos la alabanza, ¿no? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Aquí David está expresando algo maravilloso. Todo es tuyo. Todo, las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo. Luego dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, o sea, son tuyas, por lo tanto provienen de ti. Y está, y en ti, en tu mano está, perdón, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense cómo estos versículos le dan el fundamento espiritual y trascendental a la ofrenda que se hizo material. ¿Por qué? Porque lo que David pone como base es que todo es de Dios. Todas las cosas son de Dios, ¿no? Está clarito. Todas las cosas son tuyas. Tuyo es el reino, ¿cierto? Las riquezas y la gloria proceden de ti, ¿sí? Porque tú dominas todo, o sea, todo es tuyo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder o capacidad, ¿ya? A todos, y en el contexto obviamente es la capacidad de poder generar, ¿ya? Generar riqueza terrenal. Pero con esto David deja clarísima su visión, su percepción profundamente espiritual, hermanos. Todo es tuyo, Señor. O sea, todo lo que acaban de hacer, todo lo que acaban de hacer las personas antes de esto, nadie puede llevarse a la gloria. ¿O sí? ¡Pucha, qué gente más generosa! Pero qué gente con corazón tan dadivoso, ¿sí? Dando, ¿cierto? Tantas cosas. Y uno queda asombrado porque y daban, ¿ya? El mismo rey David se muestra aquí cuánto él dio. Pero David deja claro, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y es lo que va a decir después, ¿no? De lo que tú nos das, de eso te damos. O sea, ¿qué de espectacular tiene esto? De darte, ¿cierto? ¿Qué tan generoso soy yo si te estoy dando de lo que tú me has dado? Pero no nos adelantemos. Pero aquí David deja claro, tuyo es todo, Señor. Tú eres el dueño de todo. Y todo incluye todo, todo. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, y miren qué lindo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego vuelve a decir, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y aquí, mis queridos hermanos, David pone como piso, hermanos, una realidad espiritual magnífica, magnífica. Él está diciendo, darte, Señor, el darte a ti, el dar para tu obra, el ofrendarte bienes nuestros, es un honor.
es un honor. No es qué generoso soy. Con esto le está quitando el piso a cualquier persona que cree que porque da y da abundantemente, merece que se le agradezca, merece que se le aplauda, merece que se le reconozca y que se le diga, oye, gracias, qué generoso eres, qué buen cristiano eres. No, David está dejando clarísimo, todo es tuyo. Y él pregunta, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Sí? Para que tú nos permitas tener el honor de darte, ¿cierto? Voluntariamente todas estas cosas. Si todo es tuyo, ese es un honor que nos hagas parte de tu obra, es un honor que no merecemos el poder darte de lo nuestro, que no es nuestro, sino que es tuyo, pero que tú nos das para que seamos parte así de tu obra. Gloria al Señor. De eso te damos de lo recibido de tu mano, decía el versículo 14. 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Y aquí entra la pregunta, la gente que acumula, que acumula, que acumula y sigue acumulando más, se les ha olvidado que son pasajeros. ¿No? Que en cualquier momento la muerte les golpea la puerta y ellos no van a poder coimear a la muerte, no van a poder decirle, mira aquí, te doy la mitad de mi reino muerte, pero para que me des más vida, para que no me lleves. La muerte se va a reír y se lo va a llevar igual, ¿sí? Si no, es cosa de recordar la parábola del rico insensato. ¿Se recuerdan de la parábola del Señor? Espero que sí. ¿Ya? Y si alguien no se recuerda, cortito, Jesús, una de sus tantas parábolas, enseñó que había un hombre que sembró mucho, produjo mucho, y dijo, ¿qué hago? No, voy a derribar estos graneros, voy a hacer graneros más grandes, y los voy a llenar, y voy a hacer el doble, el triple, cuádruple de rico, ¿ya? Que antes. ¿Ya? Así que hace todo eso, y viene una voz del cielo que le dice, necio, ¿sí? Necio. La muerte hoy día viene por ti, hoy día viene por tu alma. ¿Y de quién va a ser todo lo que juntaste? Esa es la necedad de la codicia, de la avaricia. Es la necedad, la torpeza, la estupidez. Perdonen que sea tan fuerte, pero necedad y estupidez son sinónimos, así que suena más fuerte estupidez, pero es sinónimo, ¿no? Es exactamente lo mismo. De la persona que cree que acumulando más y más va a poder cosechar más y disfrutar más. No siempre es así. No siempre es así. Yo me pregunto, hermano, eh, esto muy aparte de lo que uno pueda pensar o no pensar del expresidente Piñera, ¿no? Esto muy aparte. Yo lo estoy tomando como ejemplo humano, ¿no? El hombre siempre fue considerado uno de los más ricos de Chile, ¿no? Eso lo tenemos claro. Eh, yo creo que jamás él ni él soñó con morir a la edad que tenía. Yo creo que tenía muchos planes. Me imagino que dentro de esos planes también volver a postularse como presidente, ¿no? Eso estaba claro. Eh, pero falleció de una forma tan rara y no pudo disfrutar absolutamente en el resto de su vejez. No pudo disfrutar de lo ganado, ni de su familia, ni de sus hijos, ni de sus nietos. Hermanos, la muerte llega y se termina la historia. Se termina la historia y nadie se lleva un peso. Nadie se lleva un peso. Desnudo llegué, desnudo me voy, dijo el hombre de Dios. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? Que David tenía clarísimo que somos advenedizos. Entonces, ¿cuál es la idea de acumular? ¿Cuál es la idea de retener tanto? ¿Ya? Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Notan el énfasis? El sobreénfasis, hermanos queridos, ¿no? Espero que lo noten, ¿ya? Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Miren cómo David más allá
también va al corazón del ser humano, a que Dios pesa la intención del darle, del ofrendarle, ¿sí? La rectitud te agrada, o sea, de esto depende si lo que yo voy a dar honra o no al Señor. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, voluntariamente. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva, y aquí viene una petición de David, ¿no? Perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Y luego sigue orando, ahora se enfoca en su hijo Salomón, su sucesor, ¿no? Ayúdenme, ¿en qué versículo sale todo es tuyo? Tengo el primero, el 11, ¿no? Dice, porque todas las cosas están en el 16. cielo y en la tierra. 1. ¿Ah? 16. 16. Dice, clarito, ¿cierto? De tu mano es y todo es tuyo. 14. 14. Porque ¿quién soy yo, cierto? Voluntariamente, pues todo es tuyo. ¿Sí? Creo que esos son los 3 versículos, ¿no? Sí. Entonces, siempre es bueno subrayarlo, ¿no? Para entender el énfasis que David le está dando a esto. Tuyo es todo, tuyo es todo, tuyo es todo. Y hermanos queridos, David no fue un estudio del hermano Pablo, ¿cierto?, sobre mayordomía. ¿Sí? No fue un estudio de un gran maestro, ni de ningún cristiano para estudiar mayordomía, pero David lo sabía, lo entendía, lo comprendía, vivía de acuerdo a esa verdad. ¿Quién se lo pudo haber enseñado? ¿Quién más que el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién más que el Señor mismo? ¿Y debido a qué? Debido a la comunión que David tenía con el Señor. ¿Ya? En esta oración, mis queridos hermanos, se presenta una verdadera base para entender bíblicamente la idea de la mayordomía, que la mayordomía, como lo vimos, no es otra cosa que la verdad de que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios, y que nosotros somos administradores. Solo eso, somos administradores. ¿Ya? Y esta es la idea. Ahora, enfocándonos en esto y en todo lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿ya? Como por ejemplo, ¿ya? Lo leímos también, pero me gustaría que lo volviéramos a leer. 2 Corintios capítulo 8. Es tremendo, hermanos, cuando uno dice, 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer algunos versículos. ¿Se recuerdan? Lo vimos, creo que la semana pasada lo vimos, sí, sobre la tremenda generosidad de los macedonios, ¿ya? De los macedonios. Aquí es como impresionante ver que una idea sale, ¿no? Que es pobres o gente que no tiene mucho, dándole a gente más pobre, ¿sí? Gente que tiene menos, ¿ya? No vemos aquí gente que tiene abundancia y está dando. Aquí vemos a muchas viudas, de esas que Jesús dijo que habían dado dos moneditas, ¿no? Y dieron todo. Aquí hay muchos, los hermanos, y son los hermanos macedonios. Versículo 1 adelante. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entiendan, hermano, cuando decimos que uno que no tiene mucho le da a uno que tiene menos, no estamos diciendo que ese pobre, ¿cierto? O ese que tiene poco le da mucho. No, no le da mucho tal vez, ¿cierto? En comparación a otras cosas. Pero lo que ellos están dando, para ellos es mucho. Es dar de lo poco que tengo, ¿no? Este sería el caso, ¿no? Tengo 3 lápices, ¿ya? No tengo más. Entonces, yo doy 2 de esos lápices, ¿sí? 2 de esos lápices. Tal vez no es el mejor ejemplo. Mejor pongo un pan, ¿ya? Lápices. ¿Por qué dije lápices? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no?
tengo me gusta coleccionar lápices, por eso se me vino a la mente los lápices. Ya saben qué regalarme para Navidad, hermano. Ya, pídanle al viejito Pascuero que me traiga unos 3 lápices bonitos. Eh, hablemos no sé, de la mercadería, ¿sí? Para el mes tengo 2 kilos de arroz, y sé que eso no me va a alcanzar, pero doy 1 kilo para aquel que no tiene nada, ¿no? Entonces, para muchos eso es poco, pero para mí es mucho, porque estoy dando la mitad de lo que tengo, ¿sí? Estoy dando la mitad de lo que tengo y eso es mucho. Así es como Dios ve. Entonces, por eso Pablo dice, de la pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Ya? La generosidad fue abundante. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Hay cosas muy ridículas que yo he escuchado de púlpitos, hermanos. Muchas, no tienen ni idea. De hecho, no creo acordarme todas las cosas ridículas que yo he escuchado de púlpitos o a través de mensajes oídos. Y una de esas, de las más torpes que he escuchado, espero que ninguno de ustedes lo haya dicho, hermano. Me dieron camisa de 11 varas. Ya, perdón, pero como ustedes saben, como yo no conozco el corazón, ya, si alguien se siente ofendido, después podamos hablar por interno y yo pido perdón, ya, pero voy a intentar explicar bien a qué me refiero, ya. Y esto fue que para explicar esta persona, para explicar la pobreza que vino a los hermanos de Jerusalén, porque es para ellos que iba a ir esta ofrenda que los macedonios querían dar, porque había venido una gran pobreza a la región, ¿ya? Y los hermanos empezaron a pasar necesidad, entonces las iglesias, especialmente las iglesias gentiles, comenzaron a apoyar a su iglesia hermana de Jerusalén, ¿ya? Y de toda Judea, no solamente la de Jerusalén, ya a esta altura ya había más iglesias. Y la explicación que da este personaje es que esa pobreza que vivió la iglesia fue porque no fueron buenos administradores y se pusieron como tontitos a vender sus posesiones, ¿cierto? Como Bernabé, que vendió su propiedad y comenzaron a vender sus cosas y al final se quedaron pobres. Entonces, fue una mala administración, fue un tema emocional de los hermanos que Dios no les había pedido, porque ninguna parte de la Biblia dice que Dios les pidió que vendieran sus cosas y que las dieran para los hermanos, que en ese tiempo, ¿cierto? Recuerden, estoy enfocándome en Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, donde sale que los cristianos vendían, ¿cierto?, sus propiedades, lo que tenían, para que no le faltara a ninguno de los hermanos. Entonces, claro, cuando vino el hambre, no tenían propiedades. Por lo tanto, eso no fue la voluntad de Dios que pasaran hambre, sino que fue producto de la inmadurez de los hermanos cristianos que no entendieron que tenían que ser buenos administradores. ¿Por qué digo que esto es muy, pero muy triste? Voy a cambiar la palabra, ¿cierto?, que usé delante, voy a decir triste. Muy triste. En primer lugar, porque el hambre vino a toda la región, no fue solo a la iglesia. Segundo, porque no necesitamos leer que fue el Espíritu Santo el que les ordenó que hicieran eso. ¿Ya? Lo que hicieron estos hermanos al ofrendar, al dar, al vender lo que tenían, hermanos, para ayudar a sus hermanos, es lo básico del amor. Y eso se confirma en las palabras de Jesús al joven rico, o que creemos que el Señor estaba probando nomás al joven rico. A ver, le voy a decir esto, a ver cómo reacciona. Pero la verdad es que no quiero que él venda todo y lo regalo a los pobres, estoy probándolo. No, 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 no. El Señor se lo dijo en serio. Anda, vende todo lo que tienes, ¿sí? Regálalo a los pobres y luego sígueme. Jesús estaba hablando muy en serio, muy en serio. Segundo, primera de Juan. Juan dice que yo no puedo, ¿sí? No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y no puedo decir que amo a mi hermano si lo veo en necesidad y no hago algo por él. ¿Ya?
Incluso Juan llega a decir que es necesario, tal vez en algún momento, que demos incluso nuestra propia vida por nuestros hermanos. Entonces, hay una doctrina que es consecuente en todo el Nuevo Testamento, que apoya lo que hicieron estos hermanos. Y creo que es una muy pésima y triste conclusión que llegó esta persona que dijo eso. ¿Ya? Obviamente, si mal no recuerdo, pertenecía al grupito, sí, de estos falsos profetas que abogan por el evangelio, el famoso o denominado evangelio de prosperidad. ¿Ya? Claro, si a ninguno de ellos les va a gustar que les vayan a decir, oye, la palabra de Jesús, hermanito, sí, hermanito Guillermo Maldonado, usted que es tan millonariocito, sí, el Señor le trae una palabra profética y que venda todo lo que tiene, sí, que se lo dé a los pobres y siga ministrando porque el Señor los va a bendecir y le va a suplir grandemente a usted. Y yo, con todo, sigo creyendo en milagros, pero yo creo que Guillermo Maldonado me reprendería como un falso profeta, ¿cierto? Obviamente, no se oye padre. Aunque milagros pueden existir. Pues, si no se arrepiente, se va a ir al infierno igual. Hermanos, entonces, aquí el punto es que los hermanos macedonios actuaron como los hermanos de Jerusalén y de la iglesia primera al principio. Ellos estaban dando más allá de sus fuerzas. Y esto honró a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo los pone como ejemplos. ¿Sí? ¿Y a quién se los pone como ejemplo? A la iglesia de los Corintios, ¿cierto? De la ciudad de Corinto, que tenían algunos problemas de tipo, ¿cierto? De consagración cristiana, y dentro de eso lo más probable, muchos creen que Pablo le escribió esto a los Corintios porque los Corintios tenían buena situación, la ciudad de Corinto tenía buena situación económica, no como las de Macedonia, ¿ya? Y eran más o menos apretaditos de mano, ¿no? Entonces Pablo los estimula con este ejemplo, ¿no? Obviamente, daban los corintios, está claro, en la carta Pablo lo reconoce, ellos daban, pero la idea de Pablo es que, y la idea del Espíritu Santo es que fueran más dadivosos aún, ¿ya? Más dadivosos. Entonces, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos claro que esto de darse a sí mismos al Señor, ¿ya? Porque eso es lo que dice lo último que leímos, el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense, Pablo reconoce que esta dádiva de los macedonios es la voluntad de Dios. Pero aquí entraría la sabiduría humana, la prudencia humana. Decir, hermanos, y yo creo que fue lo que Pablo intentó decirle, hermanos, ya han dado. Hermanos, ustedes están necesitados. No sigan dando. Ya es suficiente. Ya honraron a Dios. Pero los macedonios decían, hermano, pero es que aún podemos dar un poquito más. Déjanos dar más. Pero hermanos, se van a quedar cortos. No. Si ahí nos arreglamos. No te preocupes, hermano. Permítenos solo ofrendar. Y eso fue lo que golpeó a Pablo al punto de llevar a escribir esto y al alabarlos tanto a los hermanos macedonios. ¿Ya? Porque aquí hay mucha alabanza a la iglesia de los macedonios. Como les he explicado, por lo menos tres ciudades en las cuales Pablo pasó y que son mencionadas en el Nuevo Testamento que pertenecían a la provincia de Macedonia, que era Filipos, la ciudad de Filipos, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. ¿Ya? Y en las tres hubieron iglesias. ¿Ya? En el Nuevo Testamento hay una carta a la de Filipos y hay dos cartas a los de Tesalónica, ¿ya? No a los de Berea, pero eso no significa que no hubiera habido iglesia en Berea, porque Hechos deja claro que sí, hubieron un grupo de cristianos ahí. Entonces, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? Es que entendamos que la generosidad, ¿sí? La generosidad, en este caso de los macedonios, era porque ellos comprendían, primero que nada, que era un honor de Dios para ellos hacerlo. Segundo, aquí nos dice que ellos sabían lo de la mayordomía, pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, tenían un corazón que sabía que lo hacían por amor a sus hermanos. Y esto echa por tierra cualquier excusa, cualquier prudencia, hermanos, cualquier prudencia. Pero fíjense qué inteligente es la forma que se explica aquí. Para la necesidad de gente realmente necesitada. Nótese bien, ¿sí? No el día domingo para hacer una ofrenda para levantar un mejor templo
o para renovar la loza, o para renovar, ¿cierto?, las bancas, o las sillas, o el televisor por el cual se proyectan cosas, o hacer un púlpito más lindo, o hacerle un regalo lindo al pastor en su cumpleaños, o en el Día del Trabajador, que es el Día del Pastor, o un lindo regalo para la sierva del Señor en Navidad, porque hay que festejar a los hombres y a las mujeres de Dios. Nada, eso no, nada de eso, nada de eso. El Espíritu Santo es muy claro, es ofrenda de este tipo para la necesidad. Y yo creo que usted y yo no necesitamos que se nos explique la palabra necesidad, porque se entiende, cae de maduro. ¿Cierto que sí, hermanos? Sabemos, somos gente inteligente, porque Dios nos ha hecho inteligentes. El Espíritu Santo nos ha hecho entender cuándo se refiere a una necesidad. ¿Sí? Y hoy nosotros podemos darnos cuenta de que hay gente que es engañada y que se deja engañar. Cada persona, cada cristiano que le predican un sermón basado en 1 Corintios 29, ¿no? O en tanto, o en la viuda, o tantos otros mensajes de la Escritura, ¿no? Y al final terminan pidiéndole plata. Es triste, porque cada persona que pasó ahí, ahora es diferente que se predica así, se diga, ¿saben que esta ofrenda la vamos a dar por una familia de misioneros que están allá en el otro lado del mundo sirviendo al Señor y necesitan, ¿no? Necesidad. Volvemos al tema de la necesidad. Pero están diciendo hermanos y al final te dicen, y así como la gente dio y David nos dice que dio, o como la viuda dio, en fin, etcétera, etcétera, o como los macedonios dieron. Hermanos, sea, por favor, sea dadivoso, deje que el Espíritu Santo lo tome. ¿Para qué? Para este proyecto que tenemos de hermosear el templo, la casa de nuestro Dios, porque la casa de nuestro Dios no puede estar abandonada. Ya, y perdonen que sea sarcástico, hermanos. Pero con ustedes lo puedo ser, ¿ya? Con ustedes que los conozco puedo ser sarcástico. Espero que se haya notado el sarcasmo. ¿Ya? Ya, mi hermana Miriam, debe. No, más, no, es que parece que dijo 1 Corintios 29. No, me equivoqué entonces. 1 Crónicas 29. Ya, Sí. ya. Es que como se va a escuchar después esto. Gracias, hermana. Muchas gracias. Ya. 1 Crónicas 29. Ahí lo leímos, ¿cierto? Sobre David y sobre la ofrenda que se hicieron para él. Y 2 Corintios, tal vez se me trabó la lengua entre Crónicas y Corintios. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, ¿cierto? Que es el ejemplo neotestamentario, ¿ya? Paralelo, sí, pero con un énfasis espiritual mucho más poderoso que el caso de los hermanos macedonios, ¿ya? Así que tenemos estos dos casos tremendos de ofrenda, pero en el caso del Antiguo Testamento, y aquí es donde obviamente, el sarcasmo que ocupé en lo último, ¿no? Es que para hermosear la casa del Señor, el templo del Señor, ¿ya? ¿De dónde sacan eso? Lo sacan del Antiguo Testamento, ¿sí? Echándose al bolsillo enseñanza clarísima en el Nuevo Testamento, que ya lo hemos visto, hermanos, que el templo real del Espíritu Santo, el templo real de Dios, somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Sí? Nosotros somos el templo, ¿ya? Con mayor razón la iglesia, ¿sí? Con mayor razón la iglesia. Entonces, no hay ninguna razón para creer. Claro, a la casita, ¿cierto?, donde nos reunimos le llamamos templo. No hay un problema. Hay gente que le llama capilla. Cristianos que le llaman capilla, otros cristianos que dicen, ay, capilla, suena como católico, bueno, no importa como quiera llamarle, la casucha, no sé, ya el lugar de reunión, el salón, no, eso suena mucho a testigos de Jehová, no importa, si lo que tiene que entenderse es que esa casuchita, aunque algunas no son para nada casuchitas, me encantaría vivir en esa casuchita tan bien amoblada, ¿cierto?, tan maravillosa, los templos hechos por manos de hombres, ¿no? Sencillamente son eso, templos hechos por manos de hombres. Y está bien, se necesitan, pero cuidado, iglesia del Señor, cuando se trata de seguir hermoseando, siendo que podríamos estar invirtiendo ese dinero en cosas realmente necesarias y útiles. ¿Bien? Déjenme compartir, no me quiero quedar con Timoteo, ¿no? La otra vez echando memoria, si lo habíamos leído, ¿no? Cuando vimos lo del templo y lo del
que el templo hecho por mano de hombre no es la casa de Dios, ¿no? Y en 1 Timoteo capítulo 3, es tan bonito lo que dice el versículo 15, ¿ya? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Está clarito? ¿Ya? Primera de Crónica dice que el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, somos nosotros, usted y yo. Y aquí Pablo está diciendo que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Entonces, la iglesia somos nosotros, por lo tanto, nuevamente, la casita donde nos reunimos, ¿sí? No es la casa de Dios y tampoco es la iglesia. Aquí Pablo está dejando claro, y en todas sus cartas deja claro, que la iglesia está formada por todos los creyentes. Y esa iglesia es realmente la iglesia del Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad, y es también la casa de Dios, porque es donde Dios habita al habitar en medio de nosotros, ¿sí? Como lo escribiera el apóstol Pedro en su primera carta, ¿ya? Capítulo 2, versículo 5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la proyección espiritual de la iglesia, de la casa de Dios, del templo de Dios, de la iglesia de Dios, es clarísima en el Nuevo Testamento. Pero el ser humano, por sus costumbres, que lo vamos a ver más rato, el tema de las costumbres, tristemente nos ha metido en nuestras cabecitas y en nuestros corazones que esa casita hecha donde nos reunimos es la iglesia, porque se le llama iglesia. Voy a ir a la iglesia, ¿sí? Es la casa de Dios, es casa de Dios, puerta del cielo. Y tercero, ¿cierto? Que más encima es el templo donde Dios habita. Ninguna de estas tres cosas es esa casita. Esa casita, lo único que es el lugar donde nos reunimos. Pero si no nos reuniéramos en esa casita o en esa casota, como en el caso de otros, ¿ya? Seguiría siendo la misma realidad. Si nos reunimos en la casa de un hermano, ¿sí? ¿Nosotros qué tenemos que decir? Esta es la iglesia, aquí está la iglesia. Mis hermanos de Valle cuando se juntan, los 4, los 5, ahí está. Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios, porque la están conformando piedras vivas, como dijo Pedro. ¿Ya? Bien, me desvío un poquito porque no me quería quedar con Primera Timoteo y de la manito Pedro con respecto a esto, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro punto, mis queridos hermanos. Eh, Tenemos que entender entonces que cuando personas como David entienden una profundidad, ¿sí? O una claridad, no voy a llamarlo profundidad porque suena como que se esfuerza mucho, ¿no? No, es la claridad que viene de parte de Dios. Y David la entendió muy bien, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Los hermanos macedonios daban con amor por sus hermanos, pero sin lugar a duda, en algún momento ellos también entendieron que lo único que ellos eran mayordomos, administradores de lo que es de Dios. Así que, ¿qué pasa con esto, hermanos? ¿Qué pasa con este tema de entender lo que es la mayordomía? Eh, vuelvo a decir, hermanos, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un ratito atrás. ¿Por qué entonces tendemos a alabar al que es generoso? Miren, no estoy diciendo que no se reconozca la generosidad. Quiero ser claro en esto. No estoy diciendo que no se reconozca. El problema está que nos sintamos obligados a hacerlo. O que si yo doy, sienta o crea que me tienen que agradecer o me tienen que reconocer. La pregunta es, ¿por qué me tienen que agradecer el ser generoso? Lo único que está haciendo eso es aumentar mi ego. Nada más que eso. Oh, qué dadivoso eres, hermano. Oh, qué dadivosa eres. Qué generoso eres, hermano. Qué generosa eres, hermano. ¿Ya? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué nos preguntamos por qué?
Si todo es de Dios, ¿qué está haciendo el generoso? Está dando de lo que no es de él. ¿Sí? Está, está dando de lo que no le pertenece. Está dando de lo que Dios le dio. ¿Me entiende, hermano? ¿Sí? Esto es como un mayordomo. ¿Sí? O digámoslo así. Sé que usted se va a reír cuando yo mencione bancos, pero más o menos algo parecido. No es lo mismo, pero para que entendamos. Yo vengo y deposito mi plata en el banco. Tengo 20 millones de dólares en el banco. ¿Sí? Entonces voy y hago un cheque. Le quiero pagar a alguien y le doy $1 millón. Y esa persona va al banco, entrega el cheque, me llaman a mí, yo le digo sí, denle visto bueno, y le entrega ese banco, le entrega el $1 millón a esa persona, o de dólares, lo que sea. ¿Qué hace la persona que recibe esa plata? Dice, oh, gracias querido banco, qué generoso eres, maravilloso banco, por eso te elegí a ti y no al del pato, ¿sí? ¿Ya? Por eso te elegí a ti y no al de las cositas, al de las figuritas, ¿ya? Porque tú eres tan buen banco, mira toda la plata. ¿Se hace eso, hermanos? No, no se le da gracias al banco, porque el banco no es dueño de esa plata, el dueño soy yo, y yo invertí en ese banco y le estoy diciendo que es de mi plata, no la de ellos. ¿Estamos claros con el ejemplo? Lo mismo pasa con Dios. Tú y yo somos administradores, nada de lo que tenemos es nuestro. Entonces, cuando yo voy, no tengo por qué esperar que me agradezcan. Si estoy dando, no de lo mío, porque todo lo mío es de Dios. Ese es el problema en nuestras mentes, mis queridos hermanos. Sé que no es la de ustedes, pero sé que la de muchos cristianos sí. Está el problema, todavía no les encaja que nada de lo que tienen, ni sus propias vidas, es de ellos. Le pertenecen a Dios. Y cuando Dios viene y dice, denme, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Darle. Así de sencillo. Poner, aquí está, Señor. Lo que me pides que doy, lo doy. ¿Por qué? Porque es tuyo, Señor. Y no necesito que me aplaudan, ni que me agradezcan, ni que me reconozcan. Porque no estoy dando de lo mío, estoy dando de lo de Dios. Ahora, esa es la idea de David. Dice, de lo que tú nos das, o sea, todo lo que yo digo que es mío, en realidad es mío en el sentido de que yo lo administro. En ese sentido es mío. Es mi porción que debo administrar. Pero el dueño no soy yo, el dueño es Dios. Entonces, la generosidad de un cristiano no tiene por qué ser agradecida. Hermanos queridos, si alguna vez usted ha dado algo o vaya a dar algo, no espere ser agradecido ni aplaudido. Si Dios lo puso en su corazón, usted dio lo que no era suyo, dio lo que Dios le dio a usted, pero que sigue siendo de Dios. Entonces, ¿dónde está la generosidad, la tan grande generosidad? Ahora, yo les explicaba que hay un don que es el don de la liberalidad, Romanos capítulo 12. Con mayor razón, ese hombre, esa mujer que tienen ese don del Espíritu y que dan libremente, con libertad, y dan sin ningún problema, y uno dice, wow, menos todavía tienen de qué gloriarse. Si es un don del Espíritu en ellos, es una capacidad sobrenatural para dar. Pero fíjense cómo somos los seres humanos. Siempre tendemos a querer gloria. Siempre tendemos a querer alabanza. Siempre tendemos a querer gratitud. Es una lucha, hermanos, día a día en contra de esto, mis queridos hermanos. Es una lucha. ¿En qué? Una lucha en enfocarnos en que todo lo que tenemos es de Dios. Y cuando yo doy algo, la gloria debe ser para Dios. Jesús dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Siempre lo digo. Los del otro partido político van a decir que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No importa el lado. ¿Sí? Lo que importa aquí es la idea. La idea es que esta no sepa lo que hace esta. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Es que no recibamos gloria. No recibamos alabanza, hermanos. ¿Y qué pasa cuando transamos esto? Pasan cosas como, por ejemplo, pastor, vengo a pedirle, esto es un chiste que sale de repente
en la red, dice, pastor, vengo a pedir el reembolso de mi diezmo de este mes, porque la predicación del día domingo no estuvo a la altura de lo que yo esperaba. ¿Sí? Es un chiste, pero eso es una realidad de muchas congregaciones, donde los pastores son literalmente muñequeados por los hermanos que tienen solvencia económica, porque cualquier cosa ellos vienen y golpean la mesita, ¿cierto? Dice, pastor, ¿qué está pasando? Sí, ya como diciendo, lo único que le falta es sacar la billetera y mostrar ahí la billetera al pastor. Y cuando el pastor no tiene un claro llamado de Dios, el líder no tiene un claro llamado de Dios, no está bien enfocado, va a ceder a esa presión. Pero si está bien enfocado, le va a decir, hermano, yo estoy predicando la palabra de Dios. Si a usted no le gusta, las puertas están abiertas. Busca alguna congregación. No, pero esto no se va a quedar así. Bueno, no hay ningún problema. Yo no vivo de usted. Usted a mí no me sostiene. Quien me sostiene es Dios. De quien vivo yo es de Dios. Que Dios lo usa a usted, ni un problema. Pero si usted no quiere que Dios lo use, Dios va a usar a cualquier otro para hacerlo. Así que yo no puedo transar en lo que se supone que Dios me dice que hable. ¿Entienden la idea, hermano? ¿Sí? Ya, muy bien. Para cuando sean pastores ya sepan lo que tienen que hacer cuando pase esto. ¿Ya? Sí, hermanos queridos. Sí. Hay que ser cuidadosos con esto y muy tajantes con esto, hermano, porque si no, llega un momento en que la gente cree que puede tener autoridad sobre los líderes que Dios ha puesto. Y eso no puede ser. La única autoridad sobre los hermanos y sobre los líderes es Dios, nadie más. Nadie más. El resto es servicio en amor de los unos a los otros, nada más que eso. Bien, entonces, la gratitud, ¿ya? Eh, hacia personas que son generosas, hermano. Por eso el cristiano, todo cristiano debe ser generoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo cristiano debería entender y haber asimilado que todo lo que tiene es de Dios. Y al ser dadivoso, está dando no de lo de él, sino de lo de Dios, ¿ya? Y por lo tanto, la gloria la recibe absolutamente Dios y nadie más que él. Y los que amamos al Señor estamos contentos con eso. ¿Sí o no, hermanos? Sentimos alegres. Sí, Señor. Llévate la gloria tú, toda la alabanza. Yo no quiero aplausos, yo no quiero gloria, yo no quiero que me reconozcan. No, no, llévatela toda tú. ¿Sí? Ya, aunque me la merezco, pero igual, llévatela tú. Ahí está cuando el ego está medio camuflado, ¿no? Usando ciertos lenguajes cristianos, pero que Dios nos ayude en esto, que jamás sea así. Entonces, el hombre, la mujer madura, hermano, ¿ya? El cristiano maduro, la cristiana que es madura, ha entendido esto y lo ha asimilado. Por lo tanto, no es un drama para él ni para ella ofrendar económicamente. No lo es, no lo es. ¿Sí? Y aquí viene el tema, ¿diezmo? ¿Se diezma o no se diezma? Es que el diezmo, estamos hablando del 10%. Gano 500 mil pesos. Sí, voy a tener que dar 50 luquitas. ¡Wow! ¿Sí? Eso pesa. Pesa para alguien que gana 500 lucas, hermano, se lo digo. 50 lucas, sí, pesan. Eh, uy, ¿qué hago? ¿No? Entonces, mi humanidad lo primero que va a llevar a decir, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Lo primero, el primer más fácil escape del Antiguo Testamento. Y si no me creen, les voy a buscar unos videos, cuantos videos que hay en YouTube que enseñan que el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y es la mejor forma de escaparse. Pero el tema no es tanto, si el problema, cuando los cristianos muchas veces hacen preguntas, ya, son preguntas mal enfocadas, que nacen de sus perspectivas. A ver, darle el 10% a Dios, ¿es bíblico o no? Los que están a favor del diezmo van a decir sí. Los que están en contra del diezmo van a decir, ay, de veras, el 10%. Perdón, ¿qué me dijo? ¿10% o me dijo diezmo? No, dije 10%. Ah, sí, pues me imagino que sí. ¿Y el diezmo? No, el diezmo no, el diezmo del Antiguo Testamento. Hermano, hay gente que no tiene idea que diezmo significa el 10%. ¿Sí? Sí, hay muchos cristianos que no tienen ni idea que significa diezmo viene de 10%. El 10% de todo lo que me entra, de todo lo que gano. Pero el cristiano real no va a tener ningún problema en dar el 10%, porque sabe que ese 10% no es de él, es de Dios. ¿Sí? Y aún más,
sabe que el 90 que le quedó adentro sigue siendo de Dios. También es de Dios. Y listo, ya está solucionado el problema. Si el problema no es aquí, debo diezmar, no debo diezmar. No, el problema es si todo es de Dios. Todo lo que tú tienes es algo que tú estás administrando. ¿Ya? Y Dios siempre te va a llamar, siempre nos va a llevar a dar más del 10%. Muchas veces, hermanos, Dios lleva a algunos de sus hijos a dar el 50, el 80, hasta el 90%. Pero Dios sabe con quién lo hace, así que no se preocupen, no le quiero ver cara de preocupados. ¿Ya? Este es un tema de Dios con cada uno de nosotros, no del hermano Pablo, ¿ya? Ni de ningún pastor, es un tema entre el Señor y nosotros. Bien, entendiendo esto, hermanos, que el cristiano y la cristiana maduros son gente que ha entendido y ha asimilado esto y viven de acuerdo a esto. Viven de acuerdo a esto. Y producto de esto viene, obviamente, un avance en todo esto, que uno aprende a depender también de Dios. ¿Sí? Si Dios me manda a dar tanto, o a dar, ¿cierto? O a ofrendar tanto, y yo empiezo ¿cierto? A sacar cálculos en mi calculadora y no me entra y no me convence mucho, el Señor va a aumentar mi fe para decir, bueno, tú me sostienes, Señor. Tú eres quien me sostiene. Hermano, no siempre es fácil vivir eh, dependiendo de Dios. Y eso es muy humano, hermanos. Se los digo. No es fácil, es una lucha de día a día, de entender de que Dios es el que suple. Ahora, hay cristianos que sí han llegado a un nivel y ellos disfrutan eso, pero no a todos les es fácil en algún momento. ¿Ya? Cuando peligra tu trabajo, ¿sí? Cuando te quedas sin trabajo, o cuando el trabajo, por diferentes razones, te tuvieron que bajar el sueldo. Todo eso complica, hermano, porque es muy humano, pero como cristianos debemos ser capaces de pasar por encima de aquello, permitirle al Señor que nos fortalezca la fe para creer que no dependemos de nuestro sueldo, sino que dependemos del Señor. ¿Sí? Dependemos de nuestro Señor. Bien. No sé si tienen alguna preguntita, ya con esto termino de las ideas que se me habían quedado la semana pasada sobre la mayordomía, sobre el ser generosos, ¿ya? Y ahora, si no hay ninguna preguntita, entramos a un tema que nos compete en este tiempo, porque se acerca, pues, se acerca esta fecha tan revolucionaria en nuestra sociedad. Es impresionante. El gobierno lo ha hecho tan mal, hay tanta pobreza en nuestro país, estamos sin trabajo, estamos por debajo del nivel de lo que sea, ¿cierto? De la pobreza. Llega Navidad y parece que todos tuvieran plata, ¿o no? Se nos olvidó que estamos pobres, ¿ya? Que estamos pobres. Pero, hermano, no quiero enfocar la Navidad eh, tan ampliamente porque no quiero seguir el próximo lunes con esto. Entonces voy a enfocarme en lo que tiene que ver, lo que está relacionado, aunque no lo creamos, con la adoración y producto de eso con la mayordomía. Recuerden que vimos la mayordomía bajo la perspectiva de la adoración. Yo adoro a Dios al ser obediente y al ofrendarle de lo que Él me ha dado, al ser obediente y al entregar para su obra, para su gloria, para su honra. ¿Ya? Todo lo que estamos viendo es bajo la perspectiva de la adoración. No se olviden, hermano, la alabanza es para expresar adoración, la acción de gracias es para expresar adoración, todo tipo de servicio es para expresar adoración. Dicho de otra manera, como lo hemos visto varias veces, ya es algo muy repetitivo, pero también muy necesario, es todo adorar, ¿cierto? Expresar adoraciones, que vivamos de cara a Dios, ¿sí? Haciéndolo todo para Él, para honrarlo a Él, ya todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es para su gloria, es para su alabanza. Muy bien. Sobre el tema de la Navidad, hermanos, parto diciendo lo siguiente, miren, eh, hoy día uno ve tantas cosas que hacemos los creyentes sin sentido. Estamos diciendo eso, ¿no? Pero fíjense que nosotros hemos estado estudiando el tema de la adoración y el tema de la adoración partimos diciendo que este es un concepto divino
Porque no vamos a encontrar en ninguna parte, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ya una porción donde nos diga la adoración es. ¿Se recuerdan que lo vimos, no? Espero que se recuerden. No, eso, ¿por qué? Porque es un concepto, y cuando hablamos de conceptos es algo que uno lo logra ver al tener la perspectiva completa de la palabra de Dios. ¿Ya? Y gloria a Dios por eso, porque así tenemos más riqueza en este contexto. ¿Ya? Entonces, dentro de todo este tema de la adoración, hemos visto que Dios nos ha llevado a ser gente que puede entender la idea de la palabra de Dios. Y que sobre todo, nuestro actuar con Dios debe ser inteligente. Creo que es segunda vez que ocupo en este estudio la palabra inteligente. Y quiero aclararla, porque entiendo muy bien que muchas veces entendemos inteligente como el que se sacaba puros 7 cuando iba a clases, ¿no? Y no inteligente, el que pasaba repitiendo, el cuatrero que le llamaban, ¿cierto? El vampiro le llamaban a otro, o sea, sacaba puros rojos, sangre, sangre, sangre en la libreta, y así sucesivamente. Me acuerdo que eran algunos de los sobrenombres de los bullying que se hacían en mis tiempos, ¿no? Y se cree que eso es ser inteligente, el que mejor memorizaba, y hoy día, hermano, eso no es inteligencia, ¿ya? Y la inteligencia siempre va de la manito de otra, ¿cierto? Cualidad importante que es la sabiduría. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de que tengamos un accionar de adoración a Dios inteligente, no se refiere a las capacidades humanas, se refiere a la capacidad de entender que el Espíritu Santo nos da. Por lo tanto, no importa cómo le haya ido en la escuela, ¿sí? No importa si se sacaba 7 o se sacaba 3 o 1. Solo importa su relación con su Dios hoy. Y ahí es de donde viene la inteligencia, la sabiduría espiritual que nos da el Espíritu para poder entender la palabra de Dios, su propósito y su voluntad. En este sentido, yo me refiero a inteligencia espiritual. ¿De acuerdo? Bajo esta perspectiva, la inteligencia espiritual nos permite hacer las cosas entendiéndolas, hermanos, entendiéndolas. ¿Sí? Imagínense, Pablo corrige a los corintios porque le encantaba hablar lenguas y él dice no prohíban hablar en lenguas, pero que las interpreten, ¿sí? O sea, tiene que haber conciencia. Tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. Y hoy día hay tantas cosas que los creyentes no las hacen bajo esta perspectiva. Solo las hacen porque vieron que otros las hacían y ellos las copiaron. Y actuamos bajo esta perspectiva, ¿sí? Del monito, del que copia todo lo que otro hace. Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones, ¿ya? Si aplauden, yo aplaudo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué aplaudo? Como dijo el profeta Arjona, ¿sí? Jesús no sabe por qué en el culto aplauden. Sí, sí, sí sabe. Sí, el Señor sabe por qué le aplaudimos. ¿Ya? No es muy profeta Arjona en ese sentido. ¿Ya? Pero lo que sí ocurre, y creo que él tendría que haber puesto en su canción, es mucha gente no sabe por qué aplaude a Jesús. Eso sí que es un problema en la iglesia. Lo mismo, decir palabras, o gloria a Dios, o aleluya. Yo cuando veo cultos de nuestros cultos pentecostales, hermano, y veo una hermana danzando, ¿saben a qué me refiero? ¿Cierto? Estoy hablando del mundo pentecostal, la típica danza pentecostal, donde la hermana entra en una especie de, ¿cierto? Como de limbo, ¿ya? Y en una especie de transición con lo espiritual. Y saben que, hermanos, yo estoy convencido, sé que tal vez no todos estarán de acuerdo, pero yo estoy convencido que ahí sí, hay momentos donde sí, eso es realmente de Dios. Eh, Puede haber circunstancias como esas, donde se agrada a Dios con ese tipo de manifestación, ¿ya? Pero sí, para mí es muy importante que la persona sepa, ¿sí? Sepa que es Dios el que está guiándolo a eso. Y en segundo lugar, que la manifestación honra a Dios también, que no sea un desorden, ¿sí? Que no sea para interrumpir los cultos, esa es otra cosa, ¿ya? Pero muchas manifestaciones de gente que danza en los cultos es porque vio a otros danzar, ¿sí?
Llegaron a una iglesia pentecostal y vieron que ahí se danzaba. Y llegó un momento en que se emocionaron, se la creyeron y se pusieron a danzar. Y llevan décadas danzando, ¿sí? En este sentido, ¿cierto? De que se pierde la conciencia y se da vuelta y se va para allá. Yo he escuchado testimonios, ¿no? Esa hermana danza y pasa por entre medio de las bancas, ¿no? Y ni toca las bancas. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y de dónde saca eso? ¿Será que la hermana, cierto, está como que como con los ojos cerrados, pero está como chinita, ¿no? Así, y va viendo realmente, o el Señor que la guía. Hay mucho debate con eso. Yo no quiero entrar ni profundizar en ese tema. Solamente quiero enfocarme en que, eh, sin lugar a duda, cuando alguien lo hace sabiendo que es para Dios y bajo los parámetros de Dios, yo no me puedo meter en eso. ¿Ya? Pero sí yo reconozco que hay mucha gente que solo lo hacen por imitación, ¿sí? Porque es raro que gente cristiana, ¿cierto? Que se convirtió hoy día, ¿cierto? Hijo de Dios, hoy día recién hijos de Dios, hoy día recién nacidos de nuevo, hoy día recién recibieron al Señor y entran a una iglesia pentecostal y pasa el tiempo y están danzando. Pero este mismo hijo de Dios o esta misma hija de Dios se hubiera arrepentido, hubiera conocido al Señor y entra a una iglesia tradicionalista, como por ejemplo la bautista antigua, la presbiteriana, y no va a danzar jamás en su vida. Obviamente van a estar los hermanos que van a decir, no, es que esas iglesias son muertas en el espíritu, ¿ya? Y comienza la crítica y no se dan cuenta que lo peor que pueden hacer es criticar otras iglesias porque están demostrando la inmadurez cristiana, ¿sí? Al apartarse de lo más básico del cristianismo verdadero, que es ámense los unos a los otros. Yo no tengo por qué juzgar a una iglesia que hace cosas que yo no hago si son iglesias del Señor, hermano, ¿no? No como estas iglesias que pertenecen a estos falsos profetas, como la de Guillermo Maldonado, la Cash Luna o tantos otros. No, no. Ya estamos hablando de iglesias donde hay gente que honra al Señor de verdad. Entonces, el punto es hacerlo, hermanos, con inteligencia. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Es tan importante cuestionarnos en este sentido. ¿Para qué? No para dudar de nuestra fe, sino para poder hacer las cosas que hacemos, ¿sí? Enfocadas correctamente en Dios. Porque de esto depende la adoración, depende que todo lo que hagamos sea enfocado en Él. ¿Sí? Si yo voy a aplaudir en el culto, que no sea porque otro lo hace, sino porque quiero honrar al Señor con eso. Si digo un fuerte amén, si lloro, si no lloro, si salto, si no salto, si digo amén, que no sea porque el pastor o el predicador invitado le dijo al de al lado, me dijo a mí, dile, ¿cuántos dicen amén? O dile al otro, al que está al lado. Entonces, me están obligando. Yo no quiero que me obliguen. No, déjenme. Pero para eso, el cristiano o la cristiana tienen que tener esta inteligencia espiritual de entender por qué se hacen las cosas. Y aquí, hermano, entran muchas costumbres que no honran a Dios. Sí, hermanos queridos, en la iglesia es donde se da tres glorias a Dios, ¿sí? Y se dan tres glorias a Dios a cada rato. ¿Usted cree, hermano? ¿Creemos realmente que cada vez que se para esa gente, todos realmente están glorificando a Dios? Yo, perdonen que tenga tan poca fe, pero no lo creo. No lo creo porque en pocas oportunidades, pero sí lo he sido, sapo, ¿sí? Sapo. Me he quedado con los ojos abiertos viendo, ¿sí? Y lo único que he visto, una cara de aburrimiento, una cara como diciendo, churra, otra vez de nuevo, hasta cuándo, ¿no? Acá hay un hermano que su hijo le dijo, papá, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. ¿Y por qué, hijo? No, porque no me gusta que me manden. El papá le preguntó, ¿y por qué? Sí, porque acá no están mandando. Ya, párense y demuestre gloria de Dios. Ya, siéntense, ¿cierto? Dile a tu hermano o repite conmigo. Entonces, me mandan y a mí no me gusta que me manden. Lo encontré muy chistoso. Y un joven, obviamente no una respuesta de un hombre espiritual, porque todavía no han llegado a su vida al Señor. Pero tiene gran razón. Ya, gran razón, en el sentido de que yo tengo que ir allá a escuchar la voz del Señor y el resto, por favor, que no estén mandando a hacer cosas. Pero aquí también se corre el riesgo, dicen muchos, que si tú no motivas, la gente no lo va a hacer. Pero que no seas tú el que motive, deja que Dios sea el que motive. Porque solamente cuando Dios motiva, viene y entra la inteligencia, el conocimiento, la asimilación espiritual de dar tres glorias a Dios y hacerlo con todo el corazón y dando las tres glorias a Dios. Y ahí las tres glorias a Dios, bienvenidas son en el cielo. ¿Entendemos la idea, cierto? Pero que sí. Ahora, costumbres. Hermanos, veo gente asistiendo a los cultos. Ya,
a cultos cristianos orgullosos? Una, porque se visten bien. Es todo un ritual la vestimenta. Díganme que no es así. ¿Sí? Es todo un ritual la vestimenta. Van a los templos porque se sienten bien. Todo tiene que estar girando en torno a sus sentimientos. Ya, otros porque cantan bien, otros porque tocan un instrumento bien, ya, otros por diferentes razones. Pero la idea es que vayamos a los cultos para darle a Dios lo que Él merece en ese culto. ¿O no? Debería ser la razón. Que Dios sea el centro y la razón de nuestras vidas. Esa debería ser la única razón por la cual nosotros vamos a un templo donde se realiza un culto cristiano. Pero no ocurre. Y aquí es donde la pregunta viene. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Hay tres preguntas básicas que todo cristiano debería hacerse. Primero, la más importante de todas. ¿Lo que yo estoy haciendo trae gloria a Dios? ¿Le trae agrado al Señor? La primera, Dios es nuestro primer gran objetivo. Segundo, ¿lo que estoy haciendo bendice a mi prójimo o le hace daño? Tercero, ¿ayuda en mi vida espiritual? En tercer lugar yo, ¿sí? ¿Ayuda en mi vida espiritual? ¿En mi crecimiento espiritual lo que estoy haciendo? ¿Saben qué, hermanos? Es muy importante hacerse estas preguntas. Porque si estas preguntas, las tres son no, entonces sencillamente lo que estoy haciendo no sirve para nada. Y debo dejar de hacerlo. Punto. Costumbres, Mateo 15. ¿Se recuerdan? Tajante el maestro. Quiero leerlo. Mateo 15, versículo 1 adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, mírenlo, estos eran los poderosos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el versus aquí? No sé si se dan cuenta del versus. El versus es tradición versus mandamiento. ¿Está clarito, no? Jesús puso esto. Y están los paladines de la tradición y está el único paladín, ¿cierto? El único paladín del mandamiento de Dios, de la voluntad de Dios. Porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¡Wow! ¡Qué fuerte era la ley!, ¿no? Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, lo siento, viejito, lo siento, viejita, pero no te puedo ayudar porque todo lo que yo te pudiera dar, ¿cierto?, es ofrenda para Dios. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. El quinto mandamiento anulado por una tradición. Hipócritas, wow, Jesús muy fuerte aquí, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, mandamientos de hombres. Jesús define tradición como mandamientos de hombres. ¿Qué es la tradición? Son los mandamientos de hombres, son las ocurrencias de los hombres que no están, ¿cierto?, claros en la escritura, que nos vienen de una enseñanza clara de la voluntad de Dios, del mandamiento de Dios. Y hermanos queridos, esto se aplica a través de todos los tiempos, también a la iglesia y en el cuidado que la iglesia debe tener con respecto a esto. Hermanos, hay muchas costumbres. Y el ser humano tiene esa tendencia a añadir más costumbres. Y mis queridos hermanos, notemos esto. Por algo está escrita la vida de los cristianos del primer siglo, de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. Por algo está tan claro ahí. Hoy día nos hemos inventado cantidad de tradiciones. Las denominaciones van heredando tradiciones y tradiciones. Las tradiciones. Y la nueva iglesia que nace tiene que tener las mismas tradiciones. ¿Por qué? Porque según muchos es la sana doctrina. Muchas veces durante años yo escuché aquí en mi oído que me decían, esta es la iglesia que tiene la sana doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina. ¿Saben qué? Todo eso se cayó cuando por primera vez leí por la palabra de Dios yo, ¿sí? Me dediqué a leer la palabra de Dios y todo aquello que me dijeron que era sana doctrina
el 90% se fue al suelo. Hermano, esa es la verdad. Y tal vez no fue chocante para mí porque no fue rápido, fue paso a paso. Me encontré con muchas cosas. Dije, pero ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde se nos ocurrió esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pero bueno, ocurre, ¿no? Eh, y aquí está el punto para entrar a lo que es la celebración de Navidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, y voy directamente a la fiesta, hermanos, a la fiesta en sí, ¿ya? Yo todavía no llego al punto, siento que a todos que conflictivo para algunos, si es o no, de Dios el viejo vascuero, ¿cierto? Si el árbol, no, eso lo vamos a tocar de pasadita después, porque que al final no es lo más importante va por este lado, ¿no? La pregunta, ¿hay una necesidad bíblica de hacer algo? Si no hay una necesidad bíblica de hacer algo, la pregunta es, ¿por qué hacerla entonces? ¿Sí? ¿Por qué hacerla? Les doy un ejemplo antes de entrar a la Navidad. Vamos a hacer, hay 5 ofrendas en el culto. La pregunta es, ¿hay una necesidad bíblica de hacer 5 ofrendas en un culto? ¿Sí? ¿Hay una muestra clara? No. Entonces, ¿por qué hacer 5 ofrendas? ¿Por qué no hacer una sola? No sé si mis queridos hermanos si están entendiendo la idea, ¿no? ¿Por qué hacer algo si la Biblia no me dice que es una necesidad? ¿Ya? Doy otro ejemplo. Es una necesidad eh, que yo predique y mientras estoy predicando alguien me esté tocando el piano al fondo. ¿Es una necesidad bíblica? Algunos dirán, sí, en el Antiguo Testamento, porque por medio de que David tocaba, ¿cierto? Los demonios se le iban a Saúl. Ah, o sea, significa que el pecador está endemoniado, ¿ya? Porque le están tocando la música a él. No, no hay una necesidad. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿es malo? No es malo. Pero la pregunta aquí no es si es bueno o es malo, porque eso es muy relativo. La pregunta es, ¿la Biblia te lo enseña como una necesidad? Y saben que cuando nosotros comenzamos a cuestionar esta pregunta, terminamos mal. Eso es lo que han hecho a través de la historia muchos líderes de iglesia. Cuando se les ha preguntado, pero hermano, o pastor, o líder, pero si esto no hay una necesidad bíblica de hacerla. Pero hermano, ya usted tiene que entender que hay cosas que no salen en la... Oh, y ahí hay que ser cuidadosos. No salen en la Biblia, pero son provechosas. A ver, ¿de dónde sacó usted que algo puede ser realmente espiritualmente provechoso si no es sacado de la Biblia? No, es que hay tantas cosas que la Biblia nos dice, cosas sobre ciertos puntos. Por supuesto que eso es verdad, pero aquí estamos hablando de costumbres, ¿cierto? Hay cosas, por ejemplo, el aborto. ¿Dónde sale en la Biblia que no hay que abortar? ¿Ya? Uno puede deducir ciertas cosas, pero no sale. Y de ahí es donde se agarran muchos cristianos que, entre comillas, son cristianos y quieren apoyar el aborto. ¿Ya? Pero es otro tema. No estamos hablando de una costumbre, estamos hablando sencillamente de costumbres. ¿Ya? Costumbres que no añaden absolutamente nada al crecimiento espiritual. ¿Ya? Y eso, pero entre paréntesis voy a decir que cuando hablé del aborto, estoy en contra del aborto. Creo que la escritura nos enseña que estamos en contra del aborto. Ya, así de sencillo. Por si acaso, no por ahí que lo malinterprete lo que dije. Ya, no. Es obviamente anticristiano y antidios abortar. Es un asesinato de una vida y punto. ¿Ya? Pero vuelvo al punto. Ahí estamos hablando de tradiciones, de cosas que se hacen, hermanos, entiendan bien, que se hacen hasta cierto punto como para divertirnos. Y aquí está el punto. ¿Hay una necesidad bíblica de celebrar la Navidad? Y fíjese, estoy partiendo por esto. Yo todavía no encuentro ni he escuchado a alguien que me dé razones bíblicas. Cosas que se pueden deducir, cosas que yo puedo deducir, pero son cosas que alguien puede deducir de una manera y otro de otra, por lo tanto, no es algo tajante en la palabra. Yo hasta ahora no encuentro ninguna razón para celebrar Navidad. ¿Y a qué me refiero con Navidad? El nacimiento de mi Señor Jesucristo, a quien honro porque en vivo y a quien le debo mi vida. ¿Sí? Eso lo tengo claro. Pero yo no encuentro ninguna razón.
¿Cómo que no vas a encontrar razón, hermano? Si tú lees Mateo y el nacimiento de Jesús y luego Lucas y te das cuenta que llegaron los magos, llegaron personas importantes a adorarle ese día. Sí, no, ningún problema. Si no estoy hablando si es importante para mí o no la encarnación, estoy hablando celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Esa es otra cosa. No sé si me explico, ¿no? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo celebro el nacimiento de Jesús, pero en ninguna parte encuentro que tenga que celebrarlo un día al año. Todo lo contrario, mi vida debería estar siempre centrado en eso. Cada cierto tiempo, y que sea corto el tiempo, irme a Mateo, ¿cierto? Y irme a Lucas, Mateo 2 y Lucas 3, y leer ahí, hermano, perdón, Lucas 2, y ver ahí cómo nació el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y eso lo junto con Juan capítulo 1 y adoro. El nacimiento de Jesús es un motivo diario para adorarlo. Vino, se hizo hombre y lo hizo por mí, porque me amó, porque me vino a rescatar. Sí, viniste por mí, viniste. No te quedaste allá, viniste por mí. ¿Y cómo no adorarte por eso? ¿Entendemos la idea, mis queridos hermanos? Sí, el nacimiento, la encarnación es algo glorioso. Es una de las grandes razones por las cuales adoramos. Adoramos. Una de las grandes razones. Adoramos en el sentido que hemos aprendido. Nunca se olviden del sentido, hermano. Yo no estoy hablando de cantar. No estoy hablando de cantar. Estoy hablando de adorar. Y si ustedes han entendido lo que hemos estado estudiando, me estoy refiriendo a vivir de cara a Él. Sí, que todo lo que soy, lo que hago y lo que tengo es para Él, es para honrarlo. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Amén. Esa es la idea. Pero yo no encuentro que tenga que yo celebrar un día en que fue el día en que mi Señor nació. Eso yo no lo encuentro en la Biblia. Por lo tanto, si no está en el Nuevo Testamento, ni está menos en el Antiguo Testamento, entonces, mis queridos hermanos, no es una necesidad bíblica. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que estarla celebrando entonces? ¿Hay alguna razón? Y aquí está el punto, mis queridos hermanos. Sé que tal vez hermanos me van a escuchar, pero van a decir, pero hermano, lo que tú estás haciendo, cierto, es quitar una fiesta cristiana. Hermanos, es que tenemos que entender que lo cristiano, si yo comienzo a ver la historia de la iglesia, hay muchas cosas que los cristianos hicieron a través de la historia y que son antibíblicas, hermanos queridos. Yo tengo que entender cristiano no por lo que la historia de la iglesia me dice, sino por lo que la escritura me dice. Y cuando yo me salgo de ahí, ¡uf! Cualquiera puede creer lo que quiere. Y mi pregunta es, ¿Jesús alguna vez enseñó y dijo que teníamos que recordar su nacimiento? Nunca, jamás. Pero si él dijo, recuerden mi muerte. Jesús fue tajante en eso. Veo la historia de la iglesia en los hechos. Veo la historia de la iglesia que se puede rescatar de la epístola. Veo en algún momento en que los hombres inspirados por el Espíritu Santo nos dijeron y nos mandaron, tienen que celebrar el nacimiento del Maestro, el nacimiento de nuestro Dios. En ninguna epístola lo veo. No lo veo en el libro de los Hechos, no lo veo ni en el libro de Apocalipsis, no lo veo en ninguna parte, hermano, no lo veo. Por lo tanto, si no lo veo, no me es necesario. Lo que sí veo es una vida de adoración rendida por la encarnación, por el nacimiento de Jesús, día tras día, que no tiene que ver con celebración por eso, sino es vivir una vida rendida en servicio al que nació por amor a mí, que es otra cosa. Fácil es tomar un día en el año, sea 25, sea el 6 de enero, sea el 18 de septiembre, cuando sea, tomar eso y decir, no, es que aquí yo quiero celebrar a mi Señor y vivir el resto de la vida, ¿cierto? Si me acuerdo, si me acuerdo, te conocí, Señor, y si no, no. Entonces, todo es basura. Basura, mis queridos hermanos. Basura es cuando yo quiero tranquilizar mi conciencia celebrando un día, ¿cierto? A Dios. Ah, es que este era el día, ¿sí? Hermano. Lo mismo pasa con la muerte de Jesús. ¿Por qué esperar la Pascua judía? ¿Por qué esperar ahí entre marzo y abril, que es la Pascua judía, que es nuestra Semana Santa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esperar ese día? Entonces, cuando comenzamos a inventarnos celebraciones, lo único que ayudan a estas celebraciones es a apaciguar la conciencia que el Espíritu Santo está queriendo motivar. Y esto funciona en contra, porque hace a la gente relajarse por un miserable día para Dios. Y perdonen que lo diga, un miserable día. Entonces,
Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? ¿Por qué celebrar Navidad? ¿Por qué celebrar? No es que tengo que enseñarle a mi hijo el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué se te ocurre esperar el 25 de diciembre para enseñarle a tu hijo el nacimiento de Jesús? Pero ¿en qué mundo estás parado, cristiano, cristiana? De que te esperas un día para enseñarle a tu hijo que Jesús nació, siendo que debería estárselo enseñando ojalá todos los días o cada vez por mes, de tal manera que tu hijo se impregne de que el Dios eterno vino y nació como hombre y por amor a él. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? Ni les pregunto si lo entienden, si yo sé que lo entienden, hermanos. Está así de clarito, hermanos. Entonces el punto es, ¿necesito celebrar Navidad? No lo necesito. No me es una necesidad. Ni honra a Dios como lo vamos a ver después. ¿Por qué no? No honra a Dios. Al tío mi hermana Miriam. No honra a Dios. ¿Saben por qué no honra a Dios? Porque Dios no lo ha pedido. ¿Qué es lo que aprendimos sobre la adoración? La adoración no es a nuestra pinta, es a la manera de Dios. Dios dejó claro en qué quería que nosotros manifestáramos nuestra adoración. Y Él no nos pidió un día. Por lo tanto, no honra a Dios. No, es que yo tengo la imaginación. No me interesa tu imaginación. Me interesa adorarlo de la forma que Dios quiere. No honra a Dios. Segundo, ¿le ayuda a mi prójimo? Sí, es que le puedo hacer regalo a los niños. ¿Y por qué esperáis a ayudar al prójimo el 25 de enero? ¿Veis? Me equivoqué. Tiré la subliminal porque es mi cumpleaños, hermano. 25 de diciembre, hermano. ¿Por qué esperar el 25 de diciembre? ¿Ya? ¿Para qué? Hermano, si podemos ayudar a la gente durante todo el año, no ese día. Y tercero, ¿me ayuda en mi vida espiritual? ¿Me ayuda en mi crecimiento? No me ayuda en nada, absolutamente en nada. Dejar un día exclusivo para celebrar algo para Dios no sirve de nada. Es todo o es nada con Dios. 365 días del año o nada. Así es. ¿Sí? Hoy día le llaman radical a esto. No es radical. Esta es la forma de vida que Dios nos muestra la palabra que tenemos que vivir para Él. Mi hermana Miriam, ahora sí, perdón que me haya demorado un poquito. No, no se preocupe. No, quiero compartir algo. Yo, Ahora. en forma muy personal, la primera vez que escuché esta enseñanza fue de parte suya, pastor. Yo estaba recién llegada a la iglesia, era muy ignorante de las cosas de Dios, pero creo que el trabajo que hizo el Espíritu Santo en mi vida fue formidable. Yo, de ese tiempo, la edad del Felipe, el Felipe va a cumplir 27 años, que no celebro Navidad, de ninguna forma. Se lo enseñé a mis hijos, gracias a Dios lo pudieron entender. Fue difícil, sí, cuando volvimos a Cabo Valle, el José Francisco, porque era chiquito. Entonces, como yo compartía con mi hermana, con mis hermanas, él, bueno, tuve paciencia y se lo pude enseñar más grande. Entonces, me pasa una situación con mi compañero de trabajo. Él va a la iglesia pentecostal y ellos celebran Navidad e incluso llevan al viejo pascuero, le regalan cosas a los niños y cantan villancicos, hacen árbol de Navidad. Y siempre hemos tenido esa diferencia. ¿Y sabe qué? Increíblemente, y Dios sabe que es verdad, que esas preguntas que usted hizo, yo se las hice a él. Y de hecho, el viernes parece que estábamos conversando nuevamente de la Navidad. Entonces él me decía, pero es que nosotros, dijo, bueno, ellos predican todo el año, ellos salen a predicar a la calle, pero en esta fecha van a visitar los hospitales, los asilos de ancianos y van con la palabra de Dios. Perfecto, yo lo encuentro perfecto. Pero ustedes, ¿cuál es el error? Que la gente, en este tiempo, usted le va a ir a predicar, pero lo van a tomar como la Navidad, como la celebración del nacimiento de Jesús. No lo van a tomar a Jesús como el Salvador. Ese es el problema. Ese es el problema. Y yo sé, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tiene usted de celebrar la Navidad si Dios no nació el 25 de diciembre? Entonces, ¿sabe qué? Están tan arraigados en esas costumbres que les cuesta y siempre buscan una excusa para. Entonces incluso hoy día conversábamos de las costumbres que tienen ellos, porque ellos tienen muchas costumbres humanas. Bueno, su forma de llevar el ministerio, por ejemplo, me hablaba él el hermano pro, porque llegan hermanos nuevos, los prueban, los tienen como un año y ahí ven si son aptos o no aptos para estar dentro de ahí, después usarlos para el ministerio, en fin. Y yo le dije, tanta cosa que inventan ustedes, le dije yo cada vez. Pero ¿por qué tanta cosa? Porque hoy vamos a la iglesia primitiva, ¿cómo eran ellos? Y yo no estoy diciendo
que la gente no tenga que dar frutos. Por supuesto que tenemos que dar frutos agradables al Señor y ser probados, pero tantas cosas humanas hoy en día en las iglesias, y no estoy hablando solo de su iglesia, en general. Entonces, siempre tenemos ese conflicto. Gracias al Señor no peleamos ni nos enojamos, sino que Él acepta mi comentario, pero yo siempre lo estoy llevando a la palabra. Yo digo, ¿cuál es la necesidad? ¿Lo edifica usted celebrar la Navidad? La pregunta que usted acaba de hacer. Entonces, bueno, siempre tienen una excusa, pero ¿sabe qué? Es triste. ¿Y sabe qué? Pero el otro día me da mucha tristeza, ¿sabe qué? Hermanos míos de Jesucristo vive, que convivieron conmigo en esos años, que aprendieron su enseñanza y siguen celebrando Navidad. Porque hay varios que son amigos míos en Facebook. Y eso, ¿sabe qué? Entristece un poco mi corazón, porque son gente que nacieron antes que yo al Evangelio. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias al Espíritu Santo, porque no fue usted, Pastor Pablo, el que me convenció, Así fue el fue, Espíritu hermano. Santo el que convenció mi corazón. Y yo siempre le digo, por ejemplo, yo cuando voy conociendo gente nueva, me dice, a ellos hablan de la Navidad y andan afanados y que compran esto y que los adornos, y yo me mantengo así como indiferente. Y les llama la atención mi indiferencia y me dice, ¿y usted no celebra la Navidad? No. Y viera usted cuánto me ha ahorrado, cuántas preocupaciones, cuántos afanes me ha ahorrado. Entonces ya cuando entran a la pregunta, ¿por qué? Ahí entro a explicarle con mucha ayuda del Señor, sí, porque uno tiende a molestarse, ¿cierto? Cuando la Sí. gente no puede entender. Con los años he aprendido a no contender, sino solamente hablar y que el Señor pueda hacer la obra. Pero de verdad, como le digo, igual me entristece un poco ver mis hermanos antiguos que aprendieron esto y le dan importancia a la Navidad. Eso, pastor. Gracias, hermana Miriam. A la celebración, porque Oh, Navidad significa nacimiento. exactamente, A la celebración. exactamente. Creo que un mejor término siempre sería la encarnación, ¿no? Porque suena para muchos como reencarnación, pero es más, creo que es la idea, ¿no? Porque recuerda el nacimiento de Dios, que es algo maravillosamente sublime e inefable, ¿no? Dios naciendo, Dios muriendo, es solamente en la Trinidad podemos entender ese maravilloso misterio, ¿no? Bueno, solamente un puntito, mi hermana Mira. Fíjese que hasta ahora ni hemos tocado el tema de si nació el 25 o no nació el 25. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Yo ni he tocado eso. Porque la base para todo cristiano tiene que ser lo que se aplica a toda costumbre, a toda tradición. ¿Me sirve esto? ¿Realmente cumple con esto? ¿Honra a Dios realmente? ¿Sí? No es que, ¿cómo no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor? La pregunta es, ¿te pidió tu Señor celebrarlo? No, pero entonces no hay pero. Si tu Señor no te pidió celebrarlo, ¿por qué lo celebras? O sea, ¿te crees mejor que tu Señor? ¿Sí? Entonces, si aquí es el único, todos van a chocar con esta pared, con la pared que dice gigante ahí, ¿ya? ¿Es mi voluntad o no es mi voluntad? Ah, ¿lo haces a tu manera o lo haces a mi manera? Punto. Y como usted dijo, hermana, producto de las tradiciones humanas, el ser humano tiende, y dentro de los cristianos también, tienden a afanarse. Y eso es literalmente desobedecer a Dios. Porque Jesús dijo, no se afanen. Y la cantidad de cristianos afanados que andan hoy día ya en este tiempo, ¿sí? No tienen ni idea cómo deshonran a Dios. Gente afanada que llega el 25 a decir, no, te estoy celebrando, Señor. ¿Sí? ¿Con qué me has celebrado? ¿Con tus días de afán? ¿Con tus días de meterte en créditos que después me vas a estar clamando a mí que yo te tenga que sostener eso, siendo que jamás te pedí que lo hicieras? Todo lo contrario, te dije, claro, no le debas nada a nadie. Y esto no significa que no pidamos crédito, hermano. ¿Ya? Pero otra cosa es cuando pedimos créditos para cosas que no son necesarias. ¿Ya? Si usted se compromete en un crédito cortito y sabe que lo puede pagar y lo hace inteligentemente, eso no se considera como una ofensa a Dios. ¿Ya? Es diferente, ¿sí? Cuando usted, por comprar, ¿sí? Algo que no es necesario, se encalilla. ¿Sí? Quiero tener una tele 4K.
Todos la tienen, todos los hermanos en la iglesia. Me da vergüenza cuando me vienen a visitar los hermanos, porque ven mi tele, ya, que no es 4K, es 2K nomás. ¿Sí? Y me encarillo para conseguir esa tele. Hermano, perdonen que lo diga. ¿Ya? No hay ningún problema. Recuerden, mis queridos hermanos, a los que me están escuchando ahora, a los que me van a escuchar después, hermanos queridos, no es obligación estar en nuestros estudios, ¿sí? Si alguien decide irse, importa la razón, hermano, vamos a seguir siendo hermanos, ¿ya? Como siempre. Si a alguien no le gusta, si lo que el hermano Pablo está enseñando, no hay ningún problema. Ustedes tienen todo el derecho de cortar nomás. Es decir, hermano, me salgo del grupo. Punto, listo. Pero yo tengo que estar hablando lo que creo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso hasta ahora yo no he mencionado ni el día, ¿cierto? Ni ninguna otra cosa. Solamente me he enfocado en que honra a Dios esto, viene de Dios esto, Dios te pidió hacerlo. Vuelvo a contrastarlo. ¿Qué pidió el Señor? Enfático, celebre mi muerte, ¿o no? Cena del Señor. Vamos con la cena del Señor. No necesito la Pascua para celebrar la muerte del Señor. Yo la celebro cada vez que en mi iglesia se hace cena del Señor. Y si en su iglesia no hace cena del Señor, haga cena usted del Señor ahí en la iglesia, suya, ¿sí? Con su familia, con sus hijos, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en medio, listo. No, pero es que tiene que haber un siervo, una sierva de Dios ungido. ¿Y ungido por quién? Por el obispo. Está bien, correcto. Yo creo en la sucesión en ese sentido, de que los hombres de Dios pueden ungir a otros. Eso está claro. Timoteo fue ungido, ¿cierto? Por las manos del presbiterio, por un grupo de ancianos. Sí, pero eso cuando está dentro de la norma bíblica. Pero si resulta que si no tengo a nadie más, hermano, y nadie más lo hace, la palabra del Señor dice que tengo que hacerlo. Vamos, hágalo, no hay ningún problema. Y si tiene algún problema, que hablen conmigo. No les dé mi número, ¿ya? No, sí, no. Sencillamente, hermanos queridos, es un tema de cómo se ve el recordatorio de la muerte del Señor. Pero vuelva al tema de su nacimiento. No te lo pide el Señor. Eso ya quedó clarito, ¿no, hermanos? Estamos claritos. Si Dios no te lo pide, ya basta. Toda costumbre, toda tradición debe ser desarraigada cuando entiendo que no honra a Dios porque Dios no me la pide. Segundo, porque no bendice a mi prójimo. Y tercero, porque no me ayuda en mi crecimiento espiritual. Todas esas tradiciones no sirven. Ahora, puedo pertenecer a una iglesia donde tienen estas tradiciones, ningún problema. Siempre y cuando yo no las haga, ¿cierto? Bajo esa perspectiva, ¿ya? Bajo esa perspectiva, porque tal vez usted va a pertenecer a una iglesia donde sí celebran Navidad, ¿ya? Y ahí va a estar en su conciencia retirarse de esa iglesia. Yo creo personalmente que no hay ningún problema, mientras que usted tenga clara la verdad, ¿ya? Ahora, vamos, después de entender la necesidad, si es o no una necesidad bíblica celebrar la Navidad, si no la hay, entonces ¿para qué celebrarla? Pero vayamos, ¿qué conlleva la Navidad? Tristemente llamada cristiana. Porque aquí entra algo que usted dijo, hermana Miriam, también. Se nos mezclan las cosas. Se mezclan las cosas. En la Navidad de hoy se mezclan las cosas. Se mezclan cosas paganas con cosas cristianas. Y esa mezcla nunca honra a Dios. Nunca. Pero quiero, por tercera vez, creo, volver a enfatizar, hermano. Hasta este punto yo podría cerrar el estudio. ¿Sí? Y para nosotros los cristianos debería ser suficiente el hecho que Dios no me lo demande. Punto. ¿Cierto? Quiero que quede claro. Pero también quiero añadir algo para aquellos hermanos que tal vez son más nuevos y no entienden un poquito por qué esto de que seamos tan Grinch. Una vez me dijeron, tú soy el hermano Grinch, ¿cierto? Siempre te ponía la Navidad, ¿ya? Y me ven, bueno, sería un Grinch rojo, porque siempre medio rojo yo, no verde, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto? No, sí, hermano, en primer lugar, no somos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le dan duro a esto, sin misericordia. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo no voy a estar peleando por esto. No, para nada. Si alguien lo quiere hacer, bien, allá es. Pero yo tengo claridad en cuanto a lo que Dios me ha mostrado a mí. Y me debo para eso. Pero fíjense que el deshacerme de cosas que no honran a Dios me ayuda a enfocarme en las cosas que sí Dios me demanda. No pierdo tiempo, me enfoco más en Dios, porque al final mi único fin es honrar a Dios. No el que dirán, no el que digan, uy, qué lindo el hermano, qué linda la hermana, son tan entregados al Señor. No me interesa la opinión de la gente. Me interesa Dios y el poder de verdad bendecir al prójimo. O sea, adorar al Señor, vivir una vida de adoración, ¿no? Entonces, entremos, ¿qué conlleva la celebración de la Navidad de hoy? Hermano, primero hay aspectos erróneos, como por ejemplo
la Biblia, el Espíritu Santo no nos quiso dejar fecha de nacimiento del Señor. Como que el Espíritu Santo, mano hinca y el dedito, ¿no? Una, no les mandé a celebrar el nacimiento. Dos, no les dejé claro ni el día ni el mes. No está claro incluso ni la temporada. No está claro nada de eso. Cualquier deducción que usted haya escuchado es mera especulación. Nada más que eso. Porque no sería especulación si saliera aquí. Cuando Dios quiso que se celebraran las 3 fiestas más importantes del pueblo judío, Dios dijo día y mes. ¿Sí? La Pascua, o los panes sin levadura, que se transformaron con el tiempo en una sola fiesta, las primicias, ¿sí? El Pentecostés y la de los tabernáculos. Las 3 fiestas, día, clarito. El primer mes de Nisan, el 14 días de Nisan, ¿cierto? Día y mes. Está clarito, ¿no? Y el Espíritu Santo no nos dejó ni día ni mes, ni clara ni la temporada. Por lo tanto, no tenemos ni idea cuando Jesús nació. Sería como un poquito pensar, ¿no? ¿Por qué hiciste eso, Señor? ¿Ya? Es cosa pensar un poquito. ¿Será porque tal vez no le interesa que lo celebremos? Yo creo que está cae maduro. Por algo no me dejó fecha. Listo. La fecha, 25 de enero. Dale con el 25 de enero. Yo sigo promoviendo el 25 de diciembre. 25 de diciembre, ¿sí? Tristemente, no es la fecha, no hay forma de saber qué era la fecha. Y cuando alguien dice, bueno, pero no importa la fecha, lo importante es celebrar, volvemos al primer punto. No es importante, no es necesario celebrar, punto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa errónea? ¿Ya? La celebración, ¿sí? Que no solamente no sabemos qué es el día, sino que más encima, perdón, no solo el día es un error, sino que el día, el 25 de diciembre, está relacionado con otras deidades paganas, como Mitra, el dios del sol invicto. Ahora, el problema, fíjense, si partimos de lo que partimos hoy día, si esa es nuestra partida, no vamos a necesitar entrar, ni necesitar que nos enseñen tanto estas cosas. Pero es bueno saberlo. Tristemente el 25 de diciembre y sus días alrededor siempre tuvieron que ver con religiones paganas. ¿Ya? Pero a mí no me incomoda el 25 de enero, ni tampoco el 6 de enero, no me interesa, no me interesa. No me interesa saber el día, porque no necesito celebrar el día de nacimiento del Señor. Como ya lo expliqué, y porque lo expliqué, como dijo usted, hermana, no estoy en contra de que se celebre Navidad. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el nacimiento de Jesús, la encarnación. Eso yo lo debo celebrar todos los días. Es parte del fuego, de la leña que el Espíritu Santo me da para mi vida de adoración. ¿Ya? Así que hay aspectos erróneos con esto. Pero aparte de que hay aspectos erróneos, que no se sabe el día, más encima el día que se celebra, que se ha llegado a consenso, ¿cierto? Está rodeado de una niebla más encima de paganismo. Ya, no tengo, no tengo necesidad de celebrarlo y más encima la quiero celebrar y más encima lo celebro en un ambiente, ¿cierto? Donde mucho paganismo hay, peor todavía, ¿no? Pero también están las costumbres, los aspectos contaminantes de ciertas costumbres, ¿ya? Por ejemplo, y esto, por favor, es cosa de pensar un poquito. La Navidad de hoy, ¿qué promueve? Primero, promueve un consumismo enfermizo, ¿sí? Contrario a la enseñanza de Jesús, que dijo, no te preocupes de lo que vas a vestir ni de lo que vas a comer. Busca mi reino, mi justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No te afanes. Esa fue la enseñanza directa de Jesús. Y el consumismo es todo lo contrario al afán. Es el otro extremo perdón, consumismo va de la mano. Es todo lo contrario a no afanarse. Esa es la expresión correcta. ¿Ya? A no afanarse. Todo lo contrario. Si yo soy consumista, estoy afanado. Con el fin de consumir, de comprar, etc. ¿Qué otra cosa trae? Hermanos, seamos sinceros y tenemos que ser radicales. ¿Por qué mezclar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con mentiras? Y aquí entra la mentira del árbol de Navidad. Eso no es real. No tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y ninguna de sus cosas. Segundo, tampoco tiene que ver, y es una mentira, lo del famoso pesebre tan bonito que armamos. Jesús nació en un establo. ¿Sí? Y lo acostaron en un pesebre, porque el pesebre no era la cabañita, el pesebre era el abrevadero, el comidero de animales. Eso era el pesebre. O sea, ¿cuál fue la cuna de nuestro Señor Jesucristo? Fue un pesebre. Ese es el pesebre. No ¿cierto? No donde estaban ahí.
¿ya? Porque mucho hoy día se cree, ¿sí? Que eran el famoso mesón, eran como casas con segundos pisos. En los segundos pisos es donde se quedaba la gente y en los primeros pisos se soltaban los animales y se dejaban los animales. Era la especie de establo que nosotros conocemos. Y ahí habían abrevaderos. Jesús no pudo nacer ahí donde, ¿cierto? Donde estarían los seres humanos. Nació, y gloria a Dios por eso, ya nació en un establo de animales y lo acostaron, no en una cunita maravillosa como tal vez algunos de nosotros tuvimos, sino que fue acostado en el pesebre de un animal. Entonces, está rodeado de engaños, de mentiras. ¿Para qué hablar, mis queridos hermanos, del desgraciado el viejo? ¿Para qué hablar, hermanos, del famoso viejito pascuero? ¿Sí? Muy bueno el video que vi. Una mamá, el hijo le pregunta a la mamá, mamá, era en Argentina, mamá, ¿por qué se llama Papá Noel? El papá que mirando dice, porque es papá el que te compra los regalos, no él. ¡Ja! Lo encontré muy bueno, no, no él. Y queda mirando a la esposa, bueno, ya la edad que se lo dijeron. Lo encontré muy genial. Ya lo voy a anotar ahí al pie de la Biblia para que no se me olvide. Papá Noel, uff, es omnipresente, es omnisciente, ¿sí o no? Tiene el poder de recorrer todo el mundo en una sola noche, tiene la capacidad de saber qué es lo que quieren todos los niños, porque no todos pueden escribirle cartas, pero a pesar de eso, sabe lo que cada niño, etcétera, etcétera, etcétera. Es el gran usurpador de la Navidad, ¿sí? Junto con el árbol de Navidad, tristemente. ¿Ya? Y de la mano del señor, el señor Papá Noel, Viejito Pascuero, en fin, Santa Claus, etcétera, eh, está de la mano, obviamente, los regalos. Los regalos. Y los regalos producen mucha tristeza. La Navidad del 24 en la noche, hermanos, es un día y una noche muy, muy, muy triste para muchos niños, para mucha gente. Niños que son decepcionados porque le pidieron a Papá Noel un regalo y nunca les llegó. Hermanos queridos, hay niños que sufren, pero el ser humano por el consumismo solo ve lo que él está experimentando. Ay, que yo le puedo regalar a mi hijo. No me importa lo que pasa con otros niños. Entonces, este tema de autopreocuparse solo por uno mismo, o por lo de uno, muestra un espíritu anticristiano total. Esa noche deberíamos estar todos orando por tantos niños que están siendo son esclavos sexuales, niños que son esclavos en trabajo, niños que sufren, niños que están pasando hambre, esa misma noche. Bueno, no quiero, no quiero que suene así como sentimental, porque se me va a acusar de que, lo más probable es que sufrió algo cuando niño, sí, por eso le tiene bronca la Navidad. No, para todas las personas que escuchen este estudio, yo viví la Navidad súper chori, súper chori. Aquí estoy en el pasaje donde crecí, que la pasamos súper bien, y cada vez que me acuerdo me dan ganas de celebrar Navidad, así que no me acuerdo mucho de eso. ¿Ya? No, eso es una broma, no. Así que no soy un niño traumado, todo lo contrario. Lo que estoy expresando es porque lo veo. Es cosa de abrir los ojitos, nada más que eso. De la mano de las mentiras, de cosas que son engaños, que no son reales. ¿Por qué enseñarle a mi hijo que viene un caballero en la noche? No, no porque le estás robando la infancia a los niños. ¿Quién dijo eso? Los que conocen a Natán y a Benjamín saben muy bien. Lo que menos tienen son niños, son niños traumados, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que el Felipe y Lilian tampoco están traumados, o están traumados, hermano. No, no están. Y así sucesivamente podríamos hablar de tantos. No, si los niños no se trauman. ¿Cuándo son traumados? Cuando nosotros les decimos que existe ese viejo y llega el momento en que descubren que no. Sí, eso es grave. Eso es grave. ¿Ya? Y lo otro, hermanos queridos, eh, ¿cuánta gente, papás que son irresponsables con sus hijos? Según ellos, todo lo solucionan porque le dan el último Nintendo, el último PlayStation a sus hijos en Navidad. Y con eso se lavan las manos. ¿Sí? O sea, es una época donde hay mucha cosa trucha, hermano, mucha cosa terrible. ¿Ya? Y terminando, la otra influencia negativa que trae esta fiesta son los festejos ofensivos. ¿Sí? La Navidad la celebran ateos, la Navidad la celebran borracheras, cuánta atrocidad no ocurre en esta famosa fecha. Y aquí yo entiendo que van a haber voces cristianas que van a decir, pero es que nosotros celebramos sanamente. Volvemos al mismo punto. ¿Necesitas celebrar?
Ese es el tema. Y cuando celebramos, mezclamos cosas. Como dijo muy bien la hermana Miriam, ¿cómo yo le digo a la persona que fui a ver esa noche, ya, cómo le convenzo de que estoy siendo motivado por Jesús para llevarle un almuerzo, una comida rica? No, la persona va a decir, ¡oh, feliz Navidad! Va a decir, ¿ya? Y muchos van a decir, gracias porque Dios, el viejito Pascuero, los motivó a hacer esto. Sí, es el peor momento para evangelizar, hermanos. Entendamos eso. Es el peor momento para evangelizar. Es tan complicado como evangelizar en Halloween. ¿Sí? ¿Para qué buscar Halloween para evangelizar? ¿Por qué no lo hacemos el resto de los años, del resto del año? ¿Por qué esperar Navidad para evangelizar? Para hacer ayuda social. ¿Por qué? Si eso debería ser la vida de la iglesia. ¡Wow! Gracias, Señor. 10:26. Justito. Dije, ojalá que no me pase, Señor. Creo que no me pasé. De hora a la hora me estoy refiriendo, ¿sí? No, no me pasé de la hora. Podríamos hablar muchas cosas en detalle sobre la Navidad, pero hermano, solamente quería enfocarme en esto. Recuerden las cosas ofensivas que traen esta fiesta y que los cristianos son, por favor, yo no soy tonto, hermanos. No me vengan a mí a decir, no, es que nosotros no, nosotros que, son, no, no, son diferentes, no, no hay diferencia. Si estás preocupado, pasa 18, ¿cuántos cristianos dicen lo mismo? Pasó 18, hay que preocuparse de la Navidad. Cristiano. ¿Y de qué tienes que preocuparte de la Navidad? No, es que hay que juntar regalos, plata para el regalo del hijo, regalo de la hija. No se entiende. No, no entiendo. No entiendo por qué. No entiendo si la vida del Señor Jesucristo fue una vida que fue un ejemplo para nosotros. Preocupémonos de la gente, no una fecha, no un día especial. Eso no sirve de nada. Preocupémonos de la gente todo el tiempo que podamos, ¿sí? Preocupémonos de nuestros hijos todo el tiempo que podamos. Invirtamos en ellos. Porque hacerle regalo un día, porque no hacérselo otro día, donde le podamos decir, hijo, te estoy regalando, papá, pero si todavía no llega Navidad, no, no importa Navidad, papá, que no estoy de cumpleaños, no importa, te estoy haciendo un regalo porque te quiero. De esa misma forma, el Padre Celestial a mí me ha bendecido muchas veces y me ha dado muchos regalos, no en una fecha especial. ¿Se dan cuenta cómo se puede enseñar tanto separado de tantas tradiciones? Porque la Navidad se ha transformado en una tradición. Con mayor razón, cuando metemos en las casitas o en las casotas, que le llamamos templos, metemos eh, cosas que al final le quitan la gloria al Señor Jesucristo. Quiero decirle una cosa, hermanos. No se imagina a Jesús triste. ¿Ya? Jesús no está triste porque le robaron el día 25. ¿Sí? Porque a Jesús no le interesa el día 25. ¿Ya? Él está triste por otra cosa. Si podríamos verlo triste. ¿Ya? Es porque sus hijos nos enfocamos en Él, como Él desea y como Él merece que nos enfoquemos.